Entonces en el primer capítulo vemos cómo la serie se centra en los Targaryen y en su momento más alto en la historia, su apogeo en cuanto a tecnología y arrogancia. Bueno, La Casa del Dragón, como ya muchos sabemos, es una precuela de Game of Thrones. Está ambientada más o menos 170, 200 años antes de lo que vimos en los eventos de Game of Thrones. Y pues se basa prácticamente en los Targaryen, en esta casa tan controversial en Game of Thrones que en muchos diálogos de todas las casas, diálogos de los Baratheon, los diálogos de los Lannister, comentaban quiénes eran los Targaryen, y aquí nos están profundizando un poco más sobre estos personajes que están maravillosos. Entonces en el primer capítulo vemos cómo la serie se centra en los Targaryen y en su momento más alto en la historia, su apogeo en cuanto a tecnología y arrogancia. No se sabe mucho de esta casa porque en Juego de Tronos prácticamente ya habían desaparecido, de no ser porque queda Daenerys. Pero lo que muestra esta serie no es el enfrentamiento de varias casas como los Lannister contra los Stark, por ejemplo, sino los Targaryen contra ellos mismos. Y por eso la serie es más íntima y real. En La Casa del Dragón muestran el inicio de la decadencia de los Targaryen y cómo eran antes. Los dragones son claves en la historia, ya que por siglos fueron no solo el símbolo, sino una fuerza para la casa y el trono, por lo que muchos reinos no se atrevían a desafiar a los Targaryen por temor a los dragones. El trono está liderado por los hombres y a una mujer no se le permitía gobernar, por lo que el rey debe tener un heredero varón para mantener la corona, pero se ve obligado a dejar ir a su esposa para salvar a su heredero. Para la época, las probabilidades de que viviera el hijo y la madre eran del 50%, y Rhaenyra debe hacer los honores de incinerar a su madre y a su hermano por la tradición que tiene la familia y la casa Targaryen. Esa escena me encantó. Yo estaba esperando la frase. Cuando la dijo, dije, lo dijo. Es la famosa frase de Dracarys, que por ahí estuve escuchando que el acento, digamos, como lo pronuncia Rhaenyra, es muy diferente a como lo pronunciaba Daenerys Targaryen. El Dracarys es esa acción, ese mando que le da la madre del dragón, ¿sí? O el que maneja el dragón para que bote fuego, ¿sí? Entonces cuando ella dice Dracarys, es que la manera en como lo dice es muy diferente a como lo dice Emilia Clarke, es para que el dragón bote este famoso fuego e incinere a su hermano recién nacido y a su madre. Esta escena me pareció fantástica, me gustó mucho, y también por unos detrás de cámaras como grabaron la escena con la cabeza del dragón y bueno, hicieron un montaje súper interesante, pero les quedó súper chévere. Un capítulo lleno de contrastes que nos muestra la importancia de tener un heredero sin importar el dolor que están pasando por alguna pérdida familiar. Viserys, que es el rey, nombra a su hija única heredera en parte por la culpa de lo que le hizo a su esposa y en parte por el amor que siente por su hija, porque desea que ella sea feliz y desarrolle su propio potencial. La princesa no sabe en qué se está metiendo, ya que su padre está obsesionado con el tema del fin del mundo, hablando de la canción de Sangre y Fuego, la profecía que habla sobre los caminantes de hielo. Ser nombrada reina por su padre desatará un caos brutal. Este es un capítulo lleno de emociones que nos recuerda la crudeza de Game of Thrones. La escena de la madre tirada ahí en la cama, y el rey Viserys está entre la espada y la pared, en esa encrucijada de tener que escoger entre su hijo y su esposa porque no se pueden salvar los dos. Es supremamente angustiante y abrumador. Creo, chicos, que es una de las escenas más importantes de la serie, y una cosa que me gustó fue el montaje que hicieron, la escena del parto de la madre con el enfrentamiento o la batalla que estaban teniendo los caballeros. Entonces nos vamos para el capítulo 2, que es súper interesante también. Una de las características del universo Game of Thrones es precisamente eso, los diálogos, ¿sí? Los diálogos a veces son largos, pero pues son los que finalmente nos adentran dentro de todo este universo, dentro de toda la historia. Entonces existe una alianza entre las ciudades libres que tiene el nombre de Triarquía. El líder y príncipe almirante se hace llamar el alimentador de cangrejos, debido a su método para castigar a sus enemigos. Daemon, ¿sí? Quien es el
hermano del rey, es exiliado del reino y enviado a Arunstone con su esposa. Este fue un capítulo de escenas muy visuales, escenas muy explícitas, en la que vemos cómo este príncipe almirante coge a sus víctimas y las tortura como en una isla, pone ahí a sus víctimas, las amarra y va poniendo los cangrejos y los cangrejos se los van comiendo vivos. El maquillaje es brutal, chicos. Alex se ha de ver este tipo de escenas fuertes, sangrientas. Yo no soy de verlas, pero ya me estoy acostumbrando y pues ya con Game of Thrones, hice mi tesis con Game of Thrones. Lo que más me impactó, este señor caballero que está en la isla atormentando, torturando a sus víctimas con los cangrejos. En el capítulo 3 el rey decide, con ayuda del consejo, de la mano del rey, casarse con Alicent Hightower. Empecemos porque Alicent Hightower, ¿sí?, es la mejor amiga de la princesa, es decir, de Rhaenyra, y para Rhaenyra es muy difícil que el padre tenga que escoger, obviamente al morir su esposa, tiene que escoger ya una esposa que le deje herederos. El heredero al trono, ¿sí? Necesitamos que tenga chinos y chinos y chinos para que herede el trono. Entonces Alicent es la mejor amiga de la hija del rey y a ella le parece tenaz pues que el papá se tenga que casar con su mejor amiga. Además obviamente es mucho menor que el señor. Ese señor ya tiene como 80 años, no mentira. Pues no es tan viejo, pero hombre. Pero antes el esposo de la hermana del rey le propone que para que las casas sigan en una alianza, él se case con su sobrina que tiene como 8 años. Esto es una locura, esto es una vaina que tú dices, ¿qué? Pues aquí lo que está pasando, boludo. El rey decide, con ayuda del consejo de la mano del rey, casarse con Alicent Hightower para tener herederos y así dejar un descendiente al trono del rey. Rhaenyra le manifiesta a su padre su deseo por no tener hijos o ser la reina abnegada que todos quieren. El tío de Rhaenyra, con una inteligente estrategia, derrota al alimentador de cangrejos y regresa victorioso a donde su hermano Viserys, quien lo recibe con los brazos abiertos. ¿Se acuerdan que en el anterior capítulo Daemon fue exiliado del reino y enviado donde su esposa? Pues no, este señor no se fue para allá, sino se fue a coger a este alimentador de cangrejos para ganar la batalla y poder regresar al reino que él como que también anhela, él como que quiere ese reino, como que bueno, ¿qué pasa si yo soy el hermano del rey? ¿Por qué no sigo yo? Porque es que la hija es mujer, ella no puede ser reina, entonces el heredero al trono debería ser yo, por ser hombre, por ser el hermano del rey, pero no, el rey como que lo quiere es como sacar porque quiere dejar a su hija como completa heredera. Sí, Bogarch, yo lo que escuché es que la serie está gustándole a muchas personas, tiene el estilito Game of Thrones, tiene ese toque y ese tono a Game of Thrones. Ese toque y ese tono de Game of Thrones se termina viendo en el capítulo número 5. Una cosa que también estuve viendo por ahí es que los Targaryen no han sido los más fuertes. En Game of Thrones vemos que están los Lannister, los Baratheon, bueno, hay un montón como de casas y está Daenerys Targaryen, de la que hablan muchos y hablan muchísimo de ella, sus dragones, no sé qué, y dicen que ella la familia de ella y que toda su descendencia, toda su familia, toda su casa era pues como podríamos decir que una o la más fuerte, pero acá nos manifiestan que no era la casa más fuerte, que antes de los Targaryen existían los Hightower y otras 2 casas, y que la más fuerte y la que llevaba la parada aquí en todas las casas eran los Hightower. Es la casa de la mejor amiga de la princesa, es decir, de la que se casó con el rey. Entonces imagínense que aquí va a haber una cosa loca. Ahorita les mando un datazo, o venga se los mando de una vez o si no a mí se me olvida. Resulta que hay una escena de uno de los Baratheon con la hija, no me acuerdo cómo era que se llamaba la hija del último Baratheon, ¿Rira? Bueno, no recuerdo, la que tenía como la carita escamosa en Game of Thrones. Hay una parte en la que ella tiene un diálogo con el papá y hablan de Rhaenyra y de Aegon. ¿Sí te acordás de esa escena? Eso, Arturo. Entonces resulta que el padre le dice a la hija que qué está leyendo y ella le dice algo así como estoy leyendo La danza de los dragones. Entonces el papá le dice, bueno, ¿y qué es la danza de los dragones? Y ella le dice que fue una batalla entre Rhaenyra y su hermano Aegon o su medio hermano Aegon, ¿sí? Y que al final, entonces no quiero hacer spoiler, pero ya sabemos qué va a pasar con Rhaenyra, porque la niña, eso está escrito en un libro y la niña nos cuenta en Game of Thrones qué fue lo que sucedió. Es decir, que Game of Thrones ya nos hizo spoiler desde hace mucho tiempo. Ahí les paso el datazo. Lo que pasa es que este video yo me lo vi en un TikTok que me pareció maravilloso y yo dije, ¡ah!
Game of Thrones nos hizo spoilers desde hace años. Egon, bueno, el hermano de ella, o el medio hermano que viene a ser el hijo de Alicent Hightower. Bueno, mis chicos, en el capítulo 4, este es uno de los capítulos más controversiales hasta ahora, porque nos muestran las relaciones de incesto que se vivían desde muchísimo antes y en diferentes casas. Daemon, tío de la princesa Rhaenyra, la lleva a los lugares más oscuros y escondidos fuera del reino para mostrar los placeres mundanos. La sorpresa es que Rhaenyra no se sorprende de manera negativa, sino que por el contrario se siente muy atraída por este mundillo. En un momento de éxtasis, su tío la besa y ella le responde. Pero en un ataque de moral, Daemon deja a su sobrina en este sitio y se aleja. Rhaenyra regresa al castillo y en un momento de seducción deja entrar al caballero Sir Criston y tiene una noche apasionada con el muchacho. Al día siguiente, la mano del rey le llega con el chismecito a Viserys, o sea, al rey, por lo que él no le cree y le quita su puesto de la mano del rey. Cuando Daemon le hace la propuesta al rey de casarse con su sobrina, Viserys enloquece y vuelve a sacar del castillo a su hermano. Este desterrado tiene que volver con su esposa por orden del rey. Uno de los capítulos más controversiales, chicos, a mí me gustó. Yo no sé por qué lo veía venir. Yo dije, aquí va a pasar algo raro. ¿Desde qué momento? Desde que Rhaenyra sale como de una puerta como secreta, sí, que tiene en la habitación de ella sale por ahí y se encuentra con alguien. Cuando me doy cuenta es el tío y se toman de la mano y yo, eso está rarísimo porque el tío la lleva de la mano a la niña. La niña, uno dice, ay, Rhaenyra tan linda, cara tan bonita, mi ciela, es tremenda. Bueno, el caso es que ellos dos se van cogidos de la mano y el tío se la lleva como a una obra de teatro, por decirlo así, donde se están burlando de lo que sucede en el reino. Que la perspectiva que tiene el pueblo del reino es una perspectiva burlesca, ¿sí? Como que ellos hacen esas obras en un tono más de burlarse del rey, de la reina, de sus herederos y de todo lo que sucede alrededor del castillo. Entonces ella se da cuenta como que la gente no es que los quiera mucho. Después de eso, este señor se la lleva, el Daemon se la lleva para una, no sé qué era eso, no sé, yo de esas cosas no sé. El caso es que ellos entran y eso hay sexo, esas cosas raras, esas cosas horribles que hacen los muchachos de hoy en día. Hay orgías y hay de todo allá adentro. Y pues a Rhaenyra eso no le parece como, ¿qué es esto? ¿Usted dónde me trajo? Sino como que le da curiosidad, se queda mirando a todo el mundo y dice, ¿a qué me trajiste, tío? Y en ese momento el tío pues nada, le da un besito. Ella no es que le desagrade mucho, empiezan como chan, a quitarse la ropis, pero el tío dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y se va y la deja ahí botada. Pues en ese momento, claro, ella iba disfrazada como de chico, pero obviamente ya como que se suelta, se quita algo, se le ve la melena blanca y todo el mundo se da cuenta pues que la princesa está por ahí. O por lo menos un niño va y le lleva el chisme a alguien y el chisme se riega y se dan cuenta que al parecer pues la princesa estuvo por ahí haciendo cositas malas. La princesa como que se queda como, ¿qué pasó acá? Ella se va para el castillo y cuando entra a su habitación, pues Sir Cristo, que es el caballero que la protege en las noches, se queda ahí parado en la puerta de la princesa protegiendo la habitación para que nada malo le pase a la niña. Él la ve entrar como, oiga, ¿usted luego no estaba adentro? ¿Usted a qué hora salió? No me di cuenta. Pues el caso es que ella entra, ¿sí? Vuelve a abrir la puerta y le dice al chico como, sigue, eres bienvenido. Y pues empieza a quitarle toda la armadura. Yo dije, no, de aquí a que le quiten toda la armadura, a uno le quitan las ganas, parce. Pasan una noche de copas, una noche loca. La Rhaenyra es tremenda. Ella dice, yo soy una princesa, una príncipa, pues no, mi ciela. Ella, si no pudo con el uno, pues miremos con el otro a ver qué sucede. Entonces un capítulo bastante controversial, interesante y maravilloso. Capítulo 5, este capítulo también estuvo súper intenso. Yo digo que de los mejores capítulos, el 1 estuvo chévere porque fue un capítulo introductorio, el capítulo 4 que fue el controvertido de tío y sobrina, ¿qué es esto? Y el 5, aquí ya nos están demostrando el Juego de Tronos, aquí todo se demuestra. Entonces Daemon regresa donde su esposa y la mata. Él dice, no, yo no voy a hacer lo que dice el rey, me da mucha pena, pero yo hago lo que se me canta la reina, esposa de Viserys, le dice a su padre que le creyó a Rhaenyra. Él le dice que a la heredera mayor del rey, es decir, a Rhaenyra, no le va a temblar la mano para matar al hijo de la reina.
por el trono. La reina sufre por su padre, su hijo y su amiga. Viserys llega al castillo Velaryon, pero no lo reciben como se debería. Un ayudante del reino le cuenta a la reina que la noche anterior le llevaron a la princesa Rhaenyra un té, lo cual hace que la reina dude de su amiga, la princesa. Esos tés, cuando dicen es que le llevó un té, pero era un té como raro, es porque de pronto era un té para no, por si de pronto quedó embarazada, pues para que ya no lo esté. El esposo de la hermana de Viserys le dice al rey que la esposa de Daemon ha muerto en un accidente de cacería. Todo el mundo cree que ella tuvo un accidente, que la encontraron como con unos golpes en la cabeza, que fue que se cayó del caballo, que no sé qué, pero pues ya todos sabemos lo que sucedió, pues que el mismo Daemon mató a su esposa. El rey propone un matrimonio entre el hijo Sir Leino y su hija para unir las casas, pero Velaryon pregunta quién será el sucesor del trono, a lo que Viserys responde que su única heredera y que después vendrán sus hijos sin importar el género. Esa es la ley que él deja, ¿no? Yo dejo a mi hija como reina y de ahí para allá los que sigan siendo hombres o mujeres van a ser reyes o reinas, o sea, eso no importa, independientemente del género. El apellido Targaryen no se verá afectado porque la reina sea mujer. Cuando su hija se case con el hijo Velaryon y tengan hijos, estos llevarán el apellido Velaryon. Sin embargo, cuando uno ascienda al trono tendrá que llevar el apellido Targaryen. Hágame el favor, lo que le dijo el rey, a él no le cayó en gracia, dijo, ¿cómo así? Pero entonces se va a casar mi hijo, el que va a llevar el nombre del trono va a ser Velaryon, no Targaryen. Pero él le dijo, no señor, no señor, él va a llevar el apellido Targaryen. El rey y su séquito piensan que sí hubo algo entre el tío y la sobrina. Sí, total, Bogarch, es que ya todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que se hacen los pendejos. Rhaenyra, sí, es prima de este niño con el que la quieren casar, o sea, no importaba, se casaban primos, primas, tíos, tías, eso no importaba. Lo importante era mantener las casas, el nombre y todo. Entonces, pónganle cuidado a lo que sucede en esta escena tan impresionante. Los primos están hablando de su compromiso, ¿sí? Porque ya los comprometieron. O sea, ellos no podían hablar, no podían decir nada. Los padres eran los que los comprometían. Pero Rhaenyra le dice a su primo que entiende que no le agrada esa unión porque ella prefiere el pato asado al ganso. Que es cuestión de gustos. Le propone que después de casarse cada uno pueda comer lo que quiera. Hágame el favor. Yo quedé como, ¿what? Pero Rhaenyra, diablo, señorita, es tremenda esa muchacha. O sea, tranquilo, primo, no se preocupe. Yo sé que a usted le gusta el ganso, a mí me gusta el pato, yo prefiero el pato, me parece que el ganso es más grasoso. Usted hágale por su lado, que yo le hago por el mío, no hay problema. Una cosa que me gustó mucho, chicos, y que me pareció maravillosa del montaje, y es que después de esta escena hay un plano general, pero donde están enfocando en un primer plano a una máscara. Y al fondo están pues unos personajes que en este momento no me acuerdo muy bien, pero sí está el papá del príncipe que se va a casar con la princesa Rhaenyra. Muestran la máscara y después la desenfocan. Ahí me doy cuenta que todos mantienen una máscara y unas apariencias para mantener el trono y el nombre del trono. Los padres del príncipe hablan sobre los futuros esposos y dicen que algún día a su hijo se le pasará. ¿Se le pasará qué? ¿Sí? Porque sugieren que él es gay y que si la reina es Rhaenyra, las espadas se alzarán en contra de ella, pero que para eso tienen defensas para proteger el reino. Ustedes saben que el hijo tiene sus inclinaciones porque hay un diálogo entre los esposos donde él le dice no es lo más hermoso y lo más lindo es estar con una mujer. A eso se refería la prima cuando le dice fresco, yo sé que a usted le gusta el ganso, a mí me gusta el pato. No hay rollo, aquí frescos, todos calladitos y tranquilitos. El príncipe le cuenta a su amigo, es decir, como a su amigo o a su novio, sobre su compromiso, pero él entiende que es solo eso. Y se pregunta quién es el amante de la princesa. Es decir, él sabe que si le dijo al primo que todo bien, que tranquilo, que haga sus cosas, él sabe que la princesa tampoco es una perita en dulce, mi amor, y que también va a hacer cositas, mi amor, o que tiene su guardado. El amante de la princesa y caballero del reino, o sea, Sir Criston, le propone a Rhaenyra que escapen juntos a un lugar donde no tengan apellido y se puedan casar por amor, y no por la corona. A lo que ella le responde a Sir Criston, no señor, yo soy la corona. ¡Oh! Golpe bajo. Ella le dice que es su deber casarse con un hombre noble de una gran casa y que Sir Leino será un buen esposo, a quien le ha dado libertad de seguir sus intereses y a cambio ella seguirá los suyos. Hágame el favor esta niña. Sir Cristo se ofende, dice no, ¿cómo así? O sea que yo voy a ser tu prostituto. Eso me parecía re chistoso de escena porque yo dije,
cómo se cambian los papeles acá, o sea, ella es la que le propone, usted y yo podemos tener algo calladitos, pero yo igual voy a estar casada, yo tengo mi esposo, hágame el favor. Él dice que defraudó a la Guardia Real diciendo que sería casto y pensó que lo restauraría casándose y que ahora no le queda nada. Acordémonos de Jon Snow, también él juró ser virgen hasta sus últimos días y llega esta pelirroja salvaje y él pierde todo conocimiento de ser un cuervo. Ya todos llegan nuevamente pues a la casa Targaryen y Sir Cristo es convocado por la reina, a lo que ella le dice que debe cuestionarlo sobre la princesa Rhaenyra. Lo que él le cuenta que fue él quien estuvo con la reina, con la princesa, y le pide misericordia llevándolo a la muerte. O sea, este man es más bruto, ¿cómo va a contar eso? No cuente eso, ya todo se sabe, ya todo se supo. El rey sigue enfermo y le dice a su mano que hubiera preferido tener grandes batallas para ser recordado, a lo que la mano le responde que otros que han estado en batalla desearían nunca haber estado en ella. Se anuncia el compromiso de la princesa, por lo que invitan a varias casas y una de ellas es la controvertida casa Lannister, entre otras. Llega el príncipe y se sienta al lado de la princesa y después llega Daemon, o sea, Daemon lo destierran y este hijo de madre vuelve. Dice, no, qué pena, yo aquí vuelvo porque pues igual pues no me importa. ¿Y saben por qué hace eso? ¿Por qué se la monta al rey? Porque el rey no dice nada, el rey es una cueva. O sea, Dios mío, si yo destierro a alguien es para que no vuelva. No, el man vuelve, hace lo que se le da la gana. El rey da un discurso sobre lo bueno que es mantener las alianzas de Valyria y la casa Targaryen y espera una segunda era de dragones en Westeros. Hay momento de tensión en el baile. Aquí yo dije, no, que algo malo va a pasar, todo lo que sube tiene que bajar, ay no. Durante el baile, Daemon se acerca a Rhaenyra para persuadirla de casarse con su primo y en ese momento empieza una pelea entre Sir Criston y el amante del príncipe Laenor. Los príncipes se casan y el rey Viserys cae al suelo. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos contra los acusados son por el asesinato inocente. Sí, nos jodimos. Sigamos con el guión. Y chicos, he dicho, esta serie, chicos, ya, 5º capítulo Game of Thrones. No hay, o sea, boda no es boda si no hay muertes. ¡Muerte! ¿Sí? Una boda no es boda si no hay un muerto. Como la boda roja, la famosa boda roja que hemos recordado tanto nosotros. Pero bueno, mis chicos, eso fue lo que sucedió en la Casa del Dragón. Aquí haciendo un resumen de todos los capítulos ya que hemos visto, pero los que a mí personalmente más me han impactado, el capítulo 1, el 4 y el 5. Son capítulos que ya van mostrando lo que es en realidad de la Casa del Dragón, quiénes son los Targaryen y cómo se comportan ellos frente a otras casas. Más que tenerles respeto, les tienen es miedo por el uso que ellos tienen de los dragones y por qué les dicen a ellos que ellos son como dioses, porque usan los dragones como arma y también pues para asustar a todo el mundo. Entonces la gente dice, no, prefiero no meterme con los Targaryen porque tienen dragones y de pronto vienen y me queman la casita. Ese ha sido como más o menos lo que hemos visto a grosso modo, mis chicos, de la Casa del Dragón. A mí personalmente me ha gustado. Dice por acá, también le pegó al futuro rey. ¡Ay, sí! Arturo, a Velaryon, sí señor, al futuro rey, tienes razón. No, es que el tipo le pegó a todo el mundo, o sea, y tampoco entendí como la actitud de él, o sea, ¿por qué se puso así? ¿Era tan importante su castidad, su virginidad, para coger al otro y darle hasta matarlo? Me pareció terrible. Ese dato que tú botas ahí, Arturo, es interesante, ¿cierto? Porque el rey en un momento dice, ¿por qué tiene un vestido verde? Y resulta que el verde en la casa Hightower, el verde es un simbolismo de guerra, de invitar a la guerra, de nos vamos a la guerra. Por eso el rey en un momento como que se desconcierta un poco y dice, ¿por qué ella está vestida de verde? Ella va cambiando los colores y los tonos de su vestuario dependiendo de cómo va cambiando también el arco del personaje, ¿no? Al principio eran unos colores más rosas, más pasteles, porque pues ella era una niña, era la mejor, pues en ese momento era todavía la mejor amiga de la hija del rey. Después ella se casa, entonces ya
al tener más hijos pues se va volviendo más mujer, más madura y después ya el verde como ese desafío a la guerra. Es que se me olvidan los nombres y tengo que apuntarlos porque es que son más raros esos nombres. Ya más o menos se van armando los bandos, más que nada sería Team Alicent versus Team Rhaenyra. Sí, total, Arturo. ¿Yo qué bando sería? Si vamos a ser un poquito justos, yo sería Team Alicent, ¿sí? Porque la casa Hightower fue una de las primeras casas en la historia de Game of Thrones o en la historia de este universo de R. Martin, ¿sí? Fue las primeras casas que existieron y fue una de las más poderosas, solo que se fue como debilitando con el tiempo por las malas alianzas, ¿m? Pero yo iría por el de Alicent. Lo que pasa es que Rhaenyra ella es como bien morronguita, es tremenda. O sea, hay que tenerle más bien como cuidado a Rhaenyra. A mí me cae muy bien Rhaenyra porque, o sea, me gusta mucho como su personalidad fuerte y yo no me la dejo montar de nadie y yo soy una persona independiente, una mujer que no se deja chimbear de nadie. Eso me gusta de ella. Pero en medio de todo eso, ella puede llegar a ser muy mala. Yo creo que también sería Team Alicent por la historia que tiene la casa de ella. No sé si tú te diste cuenta, Arturo, de este personaje que es como cojito, que tiene anda como con un bastón y le estaba diciendo algo a la reina, a Alicent precisamente, como tratándola de persuadir y como contarle algo y no sé qué. A mí ese man me dio una vibra a Littlefinger, pero impresionante. Me dio una vibra ese man que es como que va metiendo cizaña, ¿sí? Dependiendo de sus intereses y va como armando sus estrategias dependiendo de lo que él necesita, de lo que él quiere. Entonces me dio una vibra Littlefinger impresionante. Este era el último capítulo donde aparecía Rhaenyra chiquita. Y ya ahorita se despiden las dos actrices jóvenes y llegan dos actrices mayores porque obviamente van a ambientar la historia de Rhaenyra y de Alicent no sé, diría yo 10, 15 años después, tal vez. Sí, exacto, Arturo, eso tiene un salto en el tiempo. Tiene un salto en el tiempo totalmente. Ya ahí, obviamente, ya vimos cómo Rhaenyra se casa con su primo. Y esa escena es brutal porque está la sangre ahí. ¿Sí? Acaban de levantar al muerto, acaban de levantar al hombre que masacró Sir Criston. Y les están casando. Y la escena que más me impactó es cuando está un plano general desde el piso. Está en la cámara desde el piso y se acerca una rata a tomarse la sangre del muertito y al fondo se ve el matrimonio entre estos dos, entre la princesa Rhaenyra y el primo. Un contraste ahí súper extraño, ¿no? Entre la muerte y el matrimonio, que finalmente eso es un círculo que se va a cerrar en algún momento porque el matrimonio que tuvo ahí Rhaenyra va a ser muy probablemente su condena. Lo que yo entiendo del rey es que él recibió el reino en un momento de paz de la casa, ¿sí? Cuando todo el pueblo y todo este reinado estaba en paz. Al querer mantener esa paz, él no tuvo mano firme. Entonces como que todo el mundo se le pasaba por encima, le pasaban por la galleta y entonces hagamos lo que se nos dé la gana. Por eso él muchas veces se cuestiona de si ha sido buen rey y que él hubiera preferido estar en guerra, ¿sí? Para que sus historias hubieran sido contadas, escritas y contadas, y que él hubiera sido valeroso y que hubiera tenido como una historia para que todo el mundo recordara y respetara. Y es cuando la mano del rey le dice no, pero hay muchos reyes que han estado en guerras y han preferido no estar en ellas, como poniéndole pañitos de agua tibia ahí como ya tranquilo, pero no. El rey siente que él mismo sabe en su inconsciente, dentro de muy de en su interior, él sabe que no ha sido buen rey. O que por lo menos sí, él ha querido mantener la paz, pero al mantener esa paz ha dejado que muchos pasen por encima de él. Y también pues el hermano se le pasa por la galleta, él entra, sale del castillo cuando se le da la gana. Entonces, chicos, mis abrazones, muchas gracias a Alex, Arturo, a ¿quién más estuvo? Bogarsh también estuvo por acá,
Eric, un abracito gigante y nos vemos. Chao, chao. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.